nos habla acerca justamente de la palabra, de la eficacia de ella, de la importancia para la vida de los hombres. Cuando uno no entiende que la Biblia es el manual para nuestra vida, donde podemos hallar diferentes recursos, ya sea para nuestra vida matrimonial, ya sea para la familia, ya sea para el trabajo, encontramos la guía. Muchas veces uno puede decir que no puede aplicarle a la Escritura algunas interpretaciones para poder acomodarla a nuestra vida actual, es decir, a la actualidad, a problemas o a dificultades que el hombre enfrenta en la actualidad, en los cuales uno dice no tenemos ejemplos prácticos o quizás tan detallantes. Hay personas que quieren sacarle a la palabra de Dios ciertas cosas que quizás no le agraden. Y a lo largo de los años, muchos lo han hecho. Así se han creado sectas, así se han creado diferentes denominaciones, porque tomaron la palabra de Dios y malinterpretaron la Escritura. Muchas cosas, porque el Señor lo permitió que así fuese. Hay cosas que uno puede decir, pero la palabra de Dios es muy clara en cuanto a este tema. Lo cierto es que si fuese muy clara respecto a alguna doctrina, los hombres no estarían debatiendo cuál es verdadera y cuál no. Es decir, para hallar la respuesta, uno tiene que buscar profundamente, tener un conocimiento. La Biblia está para que todos puedan acceder a ella y todos pueden leer la palabra de Dios. Ahora, comprender en profundidad, entender su contexto, entender qué es lo que trata de enseñarnos la palabra de Dios en cada ejemplo, según el tiempo, según la profecía bíblica. Ya es algo diferente. Los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe, sino que las personas viven un infierno aquí. Este es el infierno, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dicen, no podemos creer que un Dios de amor pueda condenar a sus hijos. Entonces prefieren quitarle a la palabra de Dios sabiduría para acomodarla a lo que a mí me parece. Yo creo que los homosexuales son también una creación de Dios. ¿Y por qué no también pueden querer entrar al reino de los cielos? Entonces buscarán tergiversar la palabra para acomodarla conforme a lo que cada uno quiere. Y en determinados momentos de nuestra vida, muchos han tratado de hacer lo mismo, acomodar la palabra de Dios a mi vida y no mi vida a la palabra de Dios. No acomodarme yo a la palabra del Señor, sino tratar de acomodarla a mi parecer. La palabra de Dios es suficiente para solucionar problemas de nuestra vida, para aconsejarnos y para instruirnos, para que podamos escapar de momentos de depresión, de tristeza, de angustia, para que podamos hallar en ella fortaleza. Podemos hallar fuerzas en medio de la debilidad, por medio de la palabra de Dios. Encontramos en ella los fundamentos para una vida diferente. Todo se encuentra en la palabra de Dios. Y parece ser que la palabra es suficiente. A lo largo de la Escritura, la palabra de Dios se nos revela y la intención de la palabra es mostrarnos al Señor. La intención de la Escritura es que podamos por medio de ella conocer a Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, de manera que todo el conjunto de libros que compone la Biblia está perfectamente sincronizado. Aunque muchos dirán, pero hay errores, omisiones, interpretaciones que son incorrectas. Lo que pasa es que a lo largo de los siglos, los que se han encargado de traducir, obviamente que al ser el libro más traducido en el mundo,
cometieron algunas omisiones, agregados y han tenido algunos cambios, pero eso no significa que la palabra de Dios no es verdadera. Eso no significa que hay una contradicción en Dios. Hay quienes dicen tales versículos no figuran, pero para eso tienen que comprender que la palabra de Dios no fue compuesta por versículos. Los versículos y los capítulos son una ayuda para que el lector aprenda a comprender y sea fácil de encontrar una historia, una palabra, para que podamos nosotros de esa manera ir estudiando la palabra de Dios de una manera mejor. Pero eso lo hizo el hombre luego de muchos años. Pero la palabra de Dios es inspirada por Dios y suficiente para nuestra vida. Hay religiones que creyeron que no era suficiente la palabra de Dios. Entonces tuvieron que tomar otro libro. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios solamente no podrían armar una doctrina, no podrían armar una secta, sino que la palabra de Dios es suficiente y tiene los anticuerpos para tratar de defenderse. No es lo mismo una persona que comienza a estudiar la palabra de Dios bajo algún fundamento, bajo algún pensamiento, un lineamiento en cuanto a la Escritura, que aquel que toma la palabra de Dios y comienza a estudiarla en sí misma, sin ninguna referencia, sin buscar nada fuera de ella, porque la palabra es suficiente. Ahora, ¿se han agregado libros? No nosotros, pero sí los mormones tienen allí un libro en los cuales ellos apoyan su fe. Los adventistas, Elena de White escribió cientos de libros y ellos apoyan en varios libros de ella en cuanto a profecías, visiones y demás, y en eso se basa su enseñanza, en alguien que les dejó un lineamiento de pensamiento, de revelación, pero no en la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien comienza a entrar en la palabra de Dios bajo los lineamientos de alguien más, es muy posible que se equivoque, porque no toma la palabra pura de Dios, sino que busca anexarle algo al conocimiento, cuando la palabra de Dios es suficiente. Las personas han tratado de encasillar o encajar a la fe en alguna fe original. Por eso hoy dicen, no, esta es la iglesia verdadera. ¿Cuántos años tiene tu iglesia? Nuestra iglesia tiene miles de años. Su iglesia tiene tantos años. Algunos tienen 100 años, otros tienen 500 años. Pero lo cierto es que la iglesia de Cristo se da en el libro de los Hechos. Ahora el Señor se encontraba predicando a las multitudes, pero luego ellos serían los que llevarían la palabra de Dios. No hubo un desprendimiento de esa fe hasta estos días. Pero por medio de la religión, las personas se encierran. Así como en aquellos días los judíos decían, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos las sinagogas, nosotros tenemos la ley de Dios, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. ¿Y quién es este Jesús? ¿Y qué es lo que viene a enseñar? ¿Quiénes son estos cristianos que siguen a este hombre? Nosotros somos judíos. Nuestros padres estuvieron allí en el desierto, comieron el maná. Dios nos habló y nos prometió una tierra. Ahora, el Señor también les habló y le dijo, sus padres comieron del maná y murieron. El momento que el Señor dijo, aquel que no coma de mi carne y no beba de mi sangre, eso fue algo durísimo, porque era una blasfemia en el momento y en el contexto, para el que escuchaba y no entendía que era el unigénito Hijo de Dios. Ahora, las personas han tratado de agregarle y de quitarle a la palabra. Sin embargo, la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas, para cada momento de tu vida, para cada ocasión. Lo que pasa es que el hombre a veces prefiere acomodar la palabra para que, de esa manera, dice, la Escritura no menciona que el hombre debe congregarse.
Habla en el libro de la carta a los Hebreos, pero con eso solamente no me alcanza. Entonces las personas dicen, no es necesario que vaya a la iglesia, no es necesario que me congregue en ningún lugar, busco a Dios, leo la Biblia, no necesito que nadie me engañe. Entonces le quitan a la palabra lo que quiere y le agregan lo que quiere para su propia conveniencia, para su propio pensamiento. Dice, ¿para qué voy a ir a una iglesia donde las personas son egoístas, donde las personas se maltratan? Una vez fui y una persona me trató de engañar, trató de sacarme el dinero, vi cómo lo robaban a la gente. ¿Para qué ir? La Escritura nos habla de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y nosotros somos parte de ese cuerpo. ¿Dónde aprenderemos a tener paciencia? ¿Dónde se demostrará el amor? La Escritura dice que podamos tener ese amor y podamos tenerlo primeramente con los de la fe, que podamos ayudarlos. ¿Dónde el cristiano va a ejercitar ese amor? ¿Dónde va a hacerlo? La paciencia. En un momento le preguntaron al Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecaré contra mí? ¿Hasta 7? El Señor le dijo, no te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. ¿Y cómo vas a experimentar eso si tú estás en tu casa encerrado? ¿Cuánto tendrás que perdonar? Si tú no tienes contacto con nadie, tú no tienes que soportar nada, ni tener paciencia, ni aconsejar, ni instruir, tú no haces nada de eso. No cumples la función principal de la iglesia. Entonces hay personas que dicen, no es necesario congregarse. Bueno, la palabra de Dios nos habla algo diferente y nos muestra algo distinto. Pero no me dice, no, esa parte quitémosla. La parte que dice hombres, no serán hombres con hombres, no será así. El mundo se ha pervertido tanto que la mujer dejará su uso natural y todo comenzará a estar pervertido. Los hombres llamarán a las cosas malas buenas. Pero habrá quienes tomen la palabra de Dios y digan, nosotros no estamos excluidos de esto porque Jesús es un Dios de amor. Y un Dios de amor no manda a sus hijos al infierno. Un Dios de amor tiene misericordia, perdón, salvación para todos. Y eso es verdad. Alguno dirá, no, eso no es verdad, porque la salvación no es para todos, sino solamente para unos escogidos. Y otros dirán, no, la salvación es para toda la humanidad. Algunos dirán, no, es para aquellos que fueron predestinados. Si hay discusión y debate, es porque para algunos le parece correcto y para otros no. Uno dice libre albedrío, otro dice no existe tal cosa. El hombre tiene una capacidad de decidir, pero no en cuanto a eso. Es decir, Dios lo ha escogido para salvarlo. Este salmo, este es un salmo de David. Él tenía un conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. Un conocimiento no solamente para aquel que hoy dice tengo la palabra de Dios. Porque la pregunta sería, ¿y qué pasa con aquel que no tiene la palabra de Dios? ¿Qué pasa con aquellas personas que fueron criados, que crecieron en otras aldeas? ¿Qué pasa con aquellos que son parte de alguna tribu, en Asia, en África, en algún lugar donde el Evangelio no les fue predicado, donde la palabra no les habló acerca de la verdad del Evangelio? ¿Qué pasará con esas personas que no tienen ese conocimiento? La Escritura nos habla en cuanto a eso y dice que Dios ha puesto algo en todos nosotros. Dice la palabra, quizás tú no puedas tener la Escritura, el conocimiento de la verdad, la palabra de Dios por la cual el Señor se nos revela, por la cual el Señor se da a conocer por medio de su palabra, sino que tú no tienes ese conocimiento. Tú te preguntas que de aquellas personas que no lo tienen. Dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahora, la obra de Dios habla de Él. Si el hombre no tiene la palabra de Dios, no tiene la Escritura, tiene la obra de Dios para leer al Señor.
Tiene la grandeza de la creación de Dios para contemplar que hay algo detrás de toda esa creación. Puede no tener la palabra, pero eso no lo dejará afuera de poder comprender que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y habla tan fuerte que es suficiente para que el hombre pueda comprender. La palabra nos habla acerca de la mente de los hombres, y la mente de los hombres, en un momento tú puedes decir, pero no tiene conocimiento de la palabra, ¿cómo lo juzgará Dios? La Escritura dice que cada uno será juzgado. Aquellos que no teniendo ley son ley para sí mismos. No tienen la ley, es decir, la palabra de Dios. Una persona puede decir, no, la ley hace referencia a la Torá. Nosotros entendemos que la ley es toda la palabra de Dios, toda la revelación de Dios, la inspiración, la palabra inspirada por Dios para traer sabiduría, conocimiento acerca de Él. Entonces dice la palabra que aquellos que no teniendo ley hacen cosas dignas de la ley, no teniendo la palabra, viven conforme a una vida digna de tener un conocimiento de la palabra. Dice la palabra que serán juzgados por sus conciencias. ¿Cómo el Señor juzgará a esas personas? Lo hará por sus conciencias. Si donde ellos habitan hacer determinado acto está mal, su conciencia juzgará que actuaron de manera equivocada, que hicieron lo malo. Su conciencia los hará que estén exentos, que estén libres, o los hará entender que cometieron una falta, un error. Serán libres o quedarán presos según sus conciencias. Pero el título de este salmo, el cual es un agregado de toda la edición de la Biblia, lo dice las obras y la palabra de Dios. La obra está representada en esto, en la creación. Ella puso tabernáculo para el sol, y como esposo sale de su tamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. Toda la obra de Dios nos cuenta acerca de Él. El ateo dice, no encuentro suficiente evidencia empírica para poder creer que Dios es real. Sal afuera y ve su obra, su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora el hombre dice, no hay suficiente hallazgo arqueológico, no hay suficiente evidencia. Lo cierto es que sí la hay. Solo es que no quieren encontrar esa evidencia porque el hombre quiere vivir conforme a sus propias leyes. Quiere vivir conforme a lo que a él le parece. Y no quiere tomar la palabra de Dios. Por eso es mejor quitarle, por eso es mejor editar, por eso es mejor agregar, para poder llevarla al punto que yo quiero. Nosotros no le hemos agregado nada a esta escritura. No tenemos un libro que apoye o que respalde esto, porque es suficiente la palabra de Dios. No necesitamos algún libro que nos ayude a entender su palabra. Solamente la palabra de Dios lo es. Dice la Escritura, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia. El libro de los Salmos, en el capítulo 19 del libro de los Salmos. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Esta es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Le damos un fuerte aplauso. Maravillosa esta palabra, Señor. Aleluya. La ley de Jehová es perfecta, que
convierte el alma. ¿Qué es lo que tiene tanto poder para cambiar a una persona? La palabra de Dios. Las obras hablan acerca de ese Dios, pero la palabra nos trae el conocimiento completo acerca de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Cuando David escribió esto, entendemos que no tenía los libros proféticos, no tiene el Nuevo Testamento, pero para el conocimiento que necesitaba, para guiarlo hacia Dios, era suficiente el conocimiento que tenía de la ley, de la palabra de Dios para su vida. Así como lo tenemos tú y yo hoy. Tú tienes dudas en cuanto a algo, la palabra de Dios es la respuesta, es suficiente, porque Jesús es suficiente. Jesús es la respuesta para cada pregunta, es la solución para cada problema. El Señor es el que puede quitar la tristeza, la congoja en el corazón y poner esperanza en el momento más difícil de la vida de un hombre. Tú puedes decirle cualquier palabra de aliento a una persona que no tendrá la eficacia de la palabra de Dios. Tú hablas de la palabra de Dios y la persona se quebranta. Tú le compartes un mensaje a una persona y sus ojos cambian. La palabra tiene ese poder. Ninguna otra cosa puede tocar el corazón. Puedes buscar en las emociones. Pero la palabra del Señor, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando tú comienzas a inquirir en la palabra, Dios te da sabiduría. Dios te enseña a comprender. Dios te abre los libros, los sellos delante de ti para que puedas ver. Y te muestra la verdad. Y te muestra su carácter. Y te muestra su amor. Pero su amor en todo entendimiento, no un amor que dice, Dios es tan grande su amor que Dios no juzgará. No, Dios es justo. Y ese amor hace que obre en justicia. Dios es recto. Su palabra lo es. Y la palabra de Dios es suficiente para guiar nuestro corazón y nuestra vida, para enderezar nuestra vida matrimonial, para mostrarnos la manera en la cual debemos vivir. La palabra de Dios es suficiente. Solamente que los hombres lo desecharon. Como dice el Salmo número 2, rompamos nuestras cuerdas, echemos de nosotros esas cuerdas. No querían nada saber con ese Dios. Rompamos las ligaduras, rompamos las cuerdas, vivamos cada uno conforme a lo que nos parece. Hoy vemos una sociedad que se mueve según lo que le parece a cada quien. Vemos diferentes líneas de pensamientos. Vemos que cada uno tiene una teoría. Cuando les preguntas a las personas acerca de Dios, muchos no creen en la existencia de Dios. Cuando les preguntas acerca de Jesús, algunos creen que fue un mito. Algunos creen que fue copiada de una historia mitológica y pasada a una obra que se transformó en el cristianismo, por la cual muchos hoy son engañados y manipulados. Muchos creen que el cristianismo encierra a un sinfín de denominaciones, pero esto no es así. No es lo mismo católico que adventista, que testigo de Jehová, que cristianos. Habrá otros que dirán, nosotros somos pentecostales, presbiterianos, metodistas, nosotros somos bautistas. Cada uno dirá tener la verdad. Pero la pregunta de la gente es, ¿dónde está esa verdad? Pero nosotros sabemos que su palabra es verdad. Sabemos que Cristo es la verdad. Y lo que debemos preguntarnos es si el Señor nos dejó alguna denominación, si nos dejó algún título que ponernos, si nos dejó algo que marque la diferencia entre su iglesia y la que Él vendría a buscar, la que Él se llevaría para evitar el tiempo de las dificultades que el hombre enfrentará en la tierra. ¿Cuáles son las cualidades de aquella mujer? El Señor no habló de denominaciones. El Señor dijo
En esto el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pero para poder tener ese amor, uno tiene que tener un entendimiento de todas las cosas. Uno no puede aborrecer a alguien porque tiene una religión diferente o porque piensa distinto. Uno no puede aborrecer a esas personas. Pero si uno entiende que muchas veces estamos en veredas opuestas y que hay doctrinas muy dañinas que llevan a la gente a la perdición, y que por medio de la palabra tergiversada, por el cambio que han hecho, muchos son descarriados, desviados. No entran ellos ni dejan entrar a los demás. Pero a la luz de este salmo, la iglesia de la antigüedad se reunía para poder dar alabanza a Dios, para poder glorificar al Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y uno dirá, no, los mandamientos de Dios son una imposición. Y esto no se refiere a los 10 mandamientos. Esto no hace referencia a una ley. Porque la palabra de Dios dice que el Señor vino y murió por nuestras vidas, porque por nosotros mismos nos era imposible cumplir esa ley. Dios no nos va a pedir que cumplamos esa ley cuando es imposible poder hacerlo. Él murió y juntamente en la cruz dejó clavado en aquel madero, en aquella cruz, todo lo que nos era contrario. Él nos redimió de la maldición de la ley, dice la palabra, para que ya no vivamos en ella. Porque es imposible. Porque dice la palabra que el justo por su fe vivirá. De manera que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. Ahora, David dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Algunos dirán, no, el cumplir el mandamiento no me alegra el corazón. Bueno, esa es una percepción. Porque el hombre quiere hacer otras cosas. El hombre quiere dar rienda suelta a su pecado, quiere vivir conforme a los placeres pecaminosos de su mente, a lo que quiere alcanzar. Entonces le parece que la ley es un obstáculo, un lugar en el cual un freno. Pero dice la palabra que alegra el corazón. Porque lo que hoy te parece bueno para tu vida, mañana traerá lágrimas y tristeza. Porque el pecado que estás cometiendo hoy, mañana te hará caer en cuenta de lo que hiciste y no te alegrará el corazón. Pregúntale a una persona que hoy está viviendo una vida de adulterio o que vivía una vida de adulterio y ahora se ha destruido la familia. Pregúntale si le alegró el corazón. Sin embargo, los mandamientos de Dios nos alegran el corazón porque son una advertencia. Muchos no comprenden el cambio en cuanto a la comunicación de Dios, a la relación de Dios con sus hijos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La ley, los mandamientos dicen: no robarás, no darás falso testimonio, no harás esto o aquello. De manera que viene a poner una advertencia: no lo hagas, no toques, no mires para codiciar los bienes de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la tierra, nada de lo que él tiene. Una advertencia. Pero luego vino Jesús y dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo que aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor llevó todo a otro nivel, totalmente diferente. Ahora, ¿por qué? Porque ya era tiempo de que ellos pudiesen madurar, crecer, ya no hablarles como niños. Cuando era niño, hacía las cosas de niño. Ahora que he crecido, que he madurado, ya no puedo ser de la misma manera. Entonces Dios le advertía, quería enseñarle a un pueblo rebelde y desobediente a poder confiar y a poder hacer la voluntad de Dios, para que ellos pudiesen también comprender que era imposible de esa manera.
Entonces el Señor derrama su sangre en una cruz, sellando un nuevo pacto, derramando aquella sangre que sellaba ese pacto. Ahora, los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Cuando tú tomas en cuenta la palabra de Dios, siempre tu corazón se alegrará. Entenderás que fuiste salvado de caer en un error. Quizás al principio no sea motivo de gozo, quizás al principio diga me cuesta obedecer, pero al final traerá alegría al corazón. Dirás, qué bien que hice en obedecer la voz de Dios y no seguir mi propio corazón. El mundo te incita hoy a vivir conforme a lo que tú sientes. Sigue los lineamientos de tu corazón. Pero la palabra de Dios dice, no lo hagas, tu corazón te engaña y es perverso. Te engañará también. No escaparás, no eres tan sabio como para no ser engañado por tus emociones, por tu corazón. La palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. El Señor hablaba a aquellos que se acercaban y muchas veces los hombres daban gloria, pero el Señor le mostraba dónde estaba puesto correctamente aquella bendición, aquella gloria. Dice la palabra, mientras que él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Un católico dirá, no, pero ahí estaba exaltando a María. Pero Jesús dijo, no, antes que dar gloria, más bienaventurado es aquel que escucha la palabra de Dios y obedece. Aquellos que guardan la palabra de Dios en su corazón para poner por obra la palabra de Dios. Dice la Escritura, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. La palabra es un escudo, es fortaleza. La palabra de Dios nos advierte, nos previene. La palabra de Dios trae ánimo al corazón cansado. Tú puedes no tener ninguna fuerza física. Tú puedes hoy sentirte completamente débil en cuanto al físico. Pero dice la palabra que inclusive más, puede ser una persona avanzada en años. Pero la Escritura nos dice que los jóvenes flaquean y caen. El que debiera tener todas las fuerzas, flaquea y cae, no tiene las fuerzas. Se desvanece. Mas los que esperan en el Señor son los que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le da la fuerza? La palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios en ellos. No es la musculatura que puedan tener, no tiene que ver con eso. Los jóvenes flaquean, caen. Los jóvenes pueden tener todo el vigor y toda la fuerza, pueden estar en el gimnasio todo el día, pero flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Aquellos que esperan en su palabra, esos son los que tengan fuerzas nuevas. ¿Qué otra cosa puede darte eso? ¿Qué otra cosa puede aportar a tu vida algo así? Dice la palabra, porque la palabra de Dios es eficaz, viva y más cortante que espada de dos filos. La eficacia de la palabra de Dios. Todos los argumentos que el hombre trata de ponerse, y toda la teoría, y todo lo que hoy podemos encontrar, y todos los debates filosóficos que podemos conocer, nada tiene la eficacia de la palabra de Dios, porque no hay duro para Dios. Porque en el momento que Dios comienza a tocar el corazón, la espada comienza a penetrar, a entrar en lo más profundo del ser. Y si penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que tú puedes camuflarte y tú puedes esconderte para muchas personas, pero la palabra de Dios llegará hasta lo más profundo de ti.
De manera que dirás, ¿cómo Dios puede hablarme así? ¿Cómo puede saber todo lo que me está pasando? Este hombre que predica, pero no es el hombre, porque es la palabra de Dios. Es el poder de Dios. Es el amor de Dios que se acerca a nuestros corazones por medio de su palabra. Él se da a conocer. Y te dice, aquí estoy yo en cada momento del camino. Cuando estabas en el vientre, te conocí. Antes de que te formases, antes de que tú pudieras pensar qué ibas a hacer de la vida, yo te había visto. Y aún todas las cosas que has vivido y lo que has pasado, aún lo que has sufrido y el abandono y el desprecio y todas las cosas que has tenido que vivir, yo he estado en cada momento de tu vida. Aunque tus padres te hayan dejado, yo no lo hice. Con todo y eso el Señor te tomará, dice la palabra, te recogerá. Aunque todos te abandonen, Él no lo hará. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, la luz comienza a resplandecer. De manera que la Escritura dice, somos luminares en el mundo. De manera que nos llama a que nos levantemos y resplandezcamos. Resplandece, levántate y resplandece, porque ahora la luz está en ti, la luz de la palabra de Dios, de la salvación del Señor de tu vida, la esperanza. ¡Aleluya! Y aleluya, bendito nuestro Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice la Escritura que en un momento Saúl había proclamado ayuno, se encontraban en un tiempo de guerra, los enemigos estaban al borde de un ataque, pero su hijo, Jonathan, decidió irse. Él veía esta dificultad. El pueblo estaba ayunando, se desvanecía en debilidad, y así se encontraba él, pero en un momento tomó miel, y cuando la comió se iluminaron sus ojos. Pudo ver claramente. La palabra de Dios viene a hacer eso. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, tus ojos ahora ven. Tú podías no darte cuenta y no ver a tu familia, pero la palabra de Dios te hace que veas a tus hijos, que veas a tu esposa, que veas a tu esposo, que veas lo que Él te dio. Estaban en tu casa, en el mismo lugar, todo era igual, pero ahora la luz te permite ver las cosas realmente como son. Antes no podías valorarlo, no podías verlo, pero ahora la luz de Dios te ilumina tus ojos, y eso te hace que puedas ver claramente, que puedas hoy ser iluminado por ello. Por eso dice el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La presencia de Jehová hermosea el rostro, alumbra ese rostro. Tú miras a una persona cuando llega y lo ves totalmente apagado, triste, quizás tratando de aparecer o aparentar, mejor dicho, algo en su vida, pero sus ojos no dejan que pueda decir otra cosa. Pero cuando el Señor comienza a hablar en su vida, cuando la palabra de Dios comienza a tocar el corazón, ahora sus ojos brillan, ahora sus ojos tienen luz, y la luz que antes no tenían. La palabra de Dios, los preceptos del Señor son puros. Y esa pureza de la palabra de Dios no necesita nada. Dice la Escritura, desead como niños la leche espiritual, no adulterada. No necesita que le agregues nada. El alimento de Dios es perfecto. No necesita condimentos, no necesita libros de respaldo, no necesita nada anexarle a esta Biblia para tratar de entender y decir, no, lo que pasa es que si no lees junto con este libro, te será muy difícil comprenderla. No lo necesita, la palabra es suficiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra. Lo que es suficiente es Cristo. Cristo es suficiente en nuestra vida. Toda la Escritura habla de Él. De manera que el que no puede comprenderlo está cegado. Intenta interpretar la palabra conforme a lo que él cree.
intenta comprender conforme a rudimentos de una fe. Quizás el judío diga, bueno, en ninguna parte hace referencia a que Jesús podría ser el Mesías, porque hubo un montón de cosas bíblicas, profecías que en Jesús no se cumplieron. No nació de la manera que tenía que nacer, porque ellos entienden que no debía nacer de una mujer virgen. Entonces dicen, no, eso debía haber nacido de un hombre, debía nacer de un linaje. Entonces no se cumplió. No puede ser. Por eso ellos dicen, desestiman totalmente esto. Dicen, no creemos en eso, porque ninguna de las cosas que debían cumplirse se cumplieron. Ahora muchos judíos se han convertido. Muchos judíos, al estudiar la palabra de Dios y a quitarle todo esto, se convirtieron al Señor, pudieron entender su palabra. ¿Por qué? ¿De qué manera el Señor habló al corazón de ellos que no habló al corazón de los demás? No, su palabra es la misma. Solamente que a veces el hombre abraza teorías y religiones, dogmas, por sobre la palabra de Dios. Y cuando hacemos esto nos cerramos en una religión y queremos tener la verdad y luchan a capa y espada para sostener algo que verdaderamente no da muestras de la verdad. Algunos dirán, Jesús no tuvo hermanos, María fue virgen y así permaneció. Mas la palabra de Dios dice que José no la conoció sino hasta luego de que nace Jesús. Y entendemos que ese término de que la conoció era utilizado, y lo puedes ver en la Escritura, cuando un hombre se llegaba a una mujer. Pero ellos dirán, no, esto es solamente como que fue una presentación. Es algo absurdo. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de los hermanos de Jesús en diferentes partes. Pero algunos dirán que esto en realidad fue tergiversado. María no estaba con sus hijos, sino que eran primos de Jesús. En el Antiguo Testamento dice que Abraham era el tío de Lot. Ahora, esa relación en un momento se ve como hijo. Entonces, dice, ahí está. Ese es el ejemplo. ¿Acaso no era su tío? Ahora dice que es su hijo. Entonces, esto cambia y así también puede haber cambiado allá, de esta manera. Pero lo cierto es que no. Porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y la palabra utilizada para hermanos no es la que se utilizaba para primos. Es una palabra diferente, no dejando dudas de que habla de los hermanos. Habla de los hermanos del Señor, aquellos que le dijeron, ¿por qué no vas y te muestras en las bodas de Canaán? Esos hermanos. Pero dirán, encerrados en su lógica, no, Jesús no tuvo hermanos porque María fue virgen. ¿Qué cambia? Cristo sigue siendo Cristo. Solamente que ya no tendrían un fundamento para adorar a María. Ya no podrían adorarla bajo algo que han tratado de ponerle. Eso es lo que cambia, por eso pelean a capa y espada y buscan engañar a la gente. Y nos hacen poner en la misma postura que ellos, arrogantes, soberbios. Pero, en definitiva, ¿para qué les sirve entender eso? ¿Para qué les servirá ese conocimiento? Si quieren buscarlo, podrían hallarlo, pero no les interesa. Solo les interesa apoyar una postura. No conocer. Cuando llegué a los caminos de Dios, le dije, Señor, muéstrame la verdad. No quiero pertenecer a un lugar que dice tener la verdad. Señor, yo quiero romper con todo eso, romper con todo lo que el hombre trata de ponerse. Todo lo que el hombre trata y los títulos que el hombre trata de ponerse.
y conocer tu verdad, tu palabra. Algo que esté limpio de estar todo contaminado por el hombre. Una verdad que no tenga mayores inconvenientes y que trate de agregarle algo. Yo he venido aquí hoy a predicarte la palabra de Dios. No he buscado cosas tan profundas ni buscar encontrar profecías o cosas para decir algo tan sublime, algo tan escondido, tan revelador, sino la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. No necesito tratar de exponer algo para crear como un misticismo, porque la palabra de Dios cumple el objetivo. Lo cumplió en este momento que David escribe este salmo. Lo cumple en el momento en que el Señor habla acerca de el rico y Lázaro. Porque ¿qué le responde el Señor cuando le dice: deja que vaya Abraham, deja que vaya aquí, le avisen a sus seres queridos, deja que se levante de la tumba, a ver si de esa manera puede comprender? Pero dijo: ¿acaso porque alguien se levante entre los muertos van a creer? A los profetas tienen, a Moisés tienen, es decir, a la palabra de Dios tienen. Crean a la palabra de Dios. Mientras que el hombre no tenga la palabra de Dios, entonces buscará que un profeta le dé una profecía, que alguien le dé una palabra, que alguien le dé una revelación escondida. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, tú no puedes ser engañado. El Señor, en aquella parábola, ahora algunos dicen simplemente es una parábola, pero si tú prestas atención, el Señor no ponía nombres. En las parábolas simplemente un hombre salió a sembrar. No dice: y José, el de aquella vuelta, salió a sembrar. Dice: un hombre salió a sembrar. Él hablaba y les hablaba en parábolas, para que viendo lo vean y oyendo no oigan. Pero aquí el Señor dice: estaba el rico, aquel que tenía todo, y estaba Lázaro a las puertas de este mundo. Lo cual apoya la doctrina de que habrá un lugar de condenación, porque él dijo que estaba siendo atormentado en esa llama, en ese fuego, en el lugar donde van los muertos, y estaba siendo atormentado y quería advertirle a su familia. Pero la palabra dice: allí a los profetas tienen, la palabra de ellos tienen, la palabra, la ley de Moisés, la Torá, la tienen, los preceptos, todo está en sus manos. A ellos crean. ¿O acaso porque alguien resucita de los muertos creerán? Lázaro se levantó de los muertos. ¿Y qué pasó? Todos se convirtieron. Y cuando lo veían a Lázaro caminar por la calle, la gente se convertía y caía. No aplauda eso, porque no fue así. Sino que querían matar a Jesús y a Lázaro. Se levantó alguien de los muertos, pero ellos querían matarlo. No creyeron porque un muerto resucitó. Cuando una persona está encerrada en una religión, no importa si resucita un muerto, no cambiará. Porque está encerrada en sus preceptos, está encerrada en lo que quiere creer. Pero la palabra de Dios es suficiente. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, y la miel que destila del panal. Así es la palabra de Dios, más deseada, más preciosa que el oro más refinado de este mundo. Tan dulce como la miel de un panal. Así es tu palabra en mí, más dulce que la miel. Así son tus versos, más dulce que la miel. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida. Por eso Pablo le habla a Timoteo, le dice: yo te insisto, te encarezco, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Por eso yo te digo que prediques. Predica la palabra de Dios, y cuanto más todo esto se esparza, cuanto más la gente quiera tergiversar la palabra de Dios, cuanto más se levanten falsos profetas, cuanto más dificultad se presente en este mundo, ¿qué debes hacer? ¿Cómo debes reaccionar ante eso? Predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Enseña. Ahora da la palabra de Dios y el Señor hará su obra. Aleluya. Y aleluya. Con paciencia, con doctrina, instruye para que la gente pueda salir de ese error. Más deseables son que el oro, y que mucho más que el oro afinado, y dulce más que miel, y que la miel que destila del panal. Así es tu palabra para mí. Así es tu ley en mi corazón. Suficiente. No necesito nada más. No necesito nada que pueda agregarse a lo que el Señor tiene para mi vida. Porque Él se ha dado a conocer por medio de su palabra. Él se reveló a mi vida. Hace ya mucho tiempo, dice la Escritura. Ahora, ¿cómo termina el libro de Apocalipsis? Alguno quizás no sepa. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aquel que le quite a este libro las palabras, aquel que le agregue, hay quienes le han agregado, hay quienes le han quitado, hay quienes han modificado el significado de las palabras, hay quienes han hecho una traducción para respaldar su doctrina. El Señor dice: yo quitaré, yo borraré, yo los sacaré del lugar. Dice así: Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. No serán parte de ellas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente, pero el hombre trata de agregarle algo más. La palabra de Dios no es clara en cuanto a las cosas de hoy, lo que habla la palabra. No es claro en cuanto a leyes que quieren sacar en este mundo. Pero esa es una manera de ver las cosas. Podemos decir, la palabra no habla acerca del aborto, si el aborto sí, el aborto no, si ciertas leyes sí, ciertas leyes no. Pero entendemos, por medio de su palabra, que el Señor nos habla de todas estas cosas sin ser contemporáneos con las cosas que suceden. A ver, la palabra de Dios no tiene tiempo, sino que aún hay cosas que están por cumplirse, y la palabra nos habla de esos acontecimientos futuros. De manera que no podemos decir que es un libro que quedó en el pasado, como muchos tratan de decir que este libro es anticuado y que ya no aplica para hoy. La Escritura nos habla del valor de la vida, nos habla del Creador, nos habla de que el hombre no puede accionar sobre algo que no le pertenece. Tu vida no te pertenece, de manera que tú no puedes quitártela. Ahora sí, tú puedes hacerlo, pero tú no puedes jugar a ser Dios. El Señor te juzgará por homicida, porque tu vida no te pertenece. Tanto que le quites la vida a alguien como que te quite tu propia vida es homicidio. Entonces tú puedes decir: bueno, pero quizás hay cosas que no se comprendan. La palabra de Dios es clara y trae luz. El problema no está en la palabra, el problema está en nosotros. El problema está en que a los hombres a veces le conviene no entender ciertas cosas. Decir que esto ya es un libro que quedó en el pasado, ya no tiene poder. La palabra que Jesús nos enseñaba, los mensajes, ya no tienen poder hoy, ya no tienen un significado. Sin embargo, la palabra sigue viva, esta palabra está viva. Tú hablas acerca de Jesús y el Señor toca los corazones.
Tú predicas acerca de Él y las personas se convierten. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Las personas siguen corriendo a los brazos de Cristo. Aunque muchos le dan la espalda y no quieren nada saber con Dios, hay quienes siguen acercándose a Él para poder hallar la salvación y la vida eterna, para poder abrazar esta verdad que tiene el poder para transformar los corazones. Mira, déjame decirte en esta noche que tú no necesitas nada más que la palabra de Dios. Tú no necesitas nada más, porque Jesús es suficiente. Es suficiente para sanar tu casa, para sanar tu corazón. De manera que el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que entren en mi casa, pero da la palabra y mi criado sanará. Quizás tú digas: yo no soy digno, Señor, de que vengas a mi vida, pero la palabra de Dios está haciendo la obra. La palabra de Dios está golpeando el corazón. El Señor dice: yo soy el que está golpeando. Yo soy el que está a las puertas y llama. Si tú abres la puerta, yo entraré en tu corazón y cambiaré tu vida. Se iluminarán tus ojos, se alegrará tu corazón, encontrarás el rumbo, encontrarás el camino que habías perdido. Pero solo si puedes abrirle tu corazón al Señor y guardar su palabra en tu corazón. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. La palabra de Dios es suficiente para transformar nuestro corazón y nuestra vida, para poder llevarnos a un conocimiento en cuanto al amor, la relación con los demás. De manera que cuando tú crees y ahora tú dices: yo soy un hijo de Dios, porque me ha sido dada esa potestad de ser llamado hijo, mi corazón cambia, mi relación hacia los demás. Ya no maldigo, ya no desprecio, ya no insulto, sino que oro, bendigo a los demás, busco el poder ayudar a los que sufren, el compartir el pan con el hambriento, en hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es agradable, aunque muchas veces para el corazón de los hombres se vuelva difícil, pero la voluntad de Dios es agradable, es buena. Hoy el Señor se acerca a tu corazón y eres tú el que tiene el poder de poder abrir. Delante de ti está puesta la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. Tú eres quien elige. La palabra de Dios no le hace mal a nadie. Pero hay personas que dirán: no, porque por esta palabra se han hecho muchas atrocidades. No lo hicieron por la palabra, lo hicieron por ellos mismos. Algunos dirán: en el tiempo de la Inquisición lo hicieron por ellos mismos. Lo hicieron por el egoísmo. Lo hicieron para levantar la bandera de algo que no era real. Mataron en nombre de la cruz de Cristo. Pero no solamente fueron los católicos, también hubo un tiempo en que la iglesia protestante hizo lo mismo, en menor dimensión, pero lo hizo. Hoy se nos considera que nosotros somos parte de esa iglesia protestante, lo cual no tiene ninguna razón de ser. Nada tenemos que ver con Lutero, un sacerdote católico que se rebeló ante lo que el Vaticano enseñaba, ante las indulgencias y todo eso que al final, con el correr de los años, le han dado la razón a Lutero y han sacado las indulgencias y han corregido algunas cosas que Lutero ya en aquella reforma lo había marcado. En definitiva, hay quienes tratan de demonizar y de decir: ustedes pertenecen a esto, son de los hermanos separados. Hay un desconocimiento tan profundo y un adoctrinamiento y una apologética que nos lleva a una confusión mayor. Pero dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Son árboles sin frutos, desarraigados, no tienen raíces. Porque no llega hasta lo más profundo del ser. Porque lo que tiene ese poder es la verdadera palabra de Dios, y no un dogma o una enseñanza humana. No es lo que los hombres
ponían como preceptos. Al Señor le dijeron, tus discípulos no cumplen con el ritual de la purificación. Pero el Señor dijo, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Ustedes ponen primero todas esas cosas, pero lo más importante que es lo que está en su corazón. Cuando tú conoces al Dios de la palabra, tu corazón cambia y tú pones las cosas en el lugar correcto. Yo invito a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios. Aquel que diga, yo no estoy buscando una denominación, sino que estoy buscando al dador de la vida. Aquel que tiene poder para salvar mi vida, para rescatarme de la depresión, del desánimo, de los intentos de suicidio. Aquel que tiene poder para sacarme de los vicios, de la droga, del alcohol. Aquel que tiene poder para restaurar mi matrimonio, mi vida, mi corazón. Bueno, Jesús es suficiente. No necesitas nada más. Solo abrirle el corazón a Él. Y aquel que quiera hacerlo, yo le invito a que pueda cerrar sus ojos en esta noche, que pueda repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dan un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.